El Señor les bendiga abundantemente. Les estamos saludando desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Esperamos agotar hoy el tema de los hijos de Dios siendo tratados como malhechores. Hemos visto ya diferentes modelos. No hemos seguido la estructura de las 7 relaciones básicas hasta aquí, pero hemos visto diferentes modelos donde diferentes personajes, ministros, siervos de Dios han padecido como malhechores. Y específicamente empezamos por José el soñador, un jovencito que fue vendido como esclavo a Egipto y tuvo que pasar diferentes circunstancias adversas, pero con la finalidad de ser preparado a fin de ser el primer ministro, diríamos de esta manera, en Egipto, de ser el superintendente, el administrador, el gobernador de toda una nación muy poderosa para su época, y solo después de Faraón, José tenía el mando total sobre toda la nación de Egipto. Pero esto se da después de todo un proceso en el cual ha pasado por diferentes circunstancias adversas. Uno de los salmos va a decir: el dicho de Jehová le probó. Y bueno, ¿qué era el propósito en aquel momento histórico? Bueno, el propósito era que José fuese, diríamos, el recurso humano y espiritual por el cual Israel como familia fuese preservada de la hambre, de la sequía que se estaba dando. 7 años de sequía, ya habían padecido 2 años, Israel y sus hijos, Israel y sus nietos, Israel y sus nueras, Israel y Jacob, hablo de Jacob o Israel, Jacob con sus concubinas, su esposa Lea, Raquel ya había muerto, había sido sepultada en Efrata. Bueno, Jacob con todos sus hijos, nietos, él estaba padeciendo hambre, había pasado 2 años de hambre, ellos ya en Canaán, y todavía les restaban 5 años más. ¿Qué es lo que hace todo este trato de malhechor que sufre José? Bueno, es un proceso en el cual Dios lo transforma. Dios hace de José un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre tierno, un hombre amable, un hombre que se va a preocupar mucho por su padre, por sus hermanos, por sus cuñadas, por sus sobrinos, por toda la familia de Israel. Y entonces, después de que aquello sucede, también era el plan de Dios. El plan de Dios tenía como propósito que Jacob, fundador de la nación de Israel, con toda su familia, entraran a Egipto, habitasen en Gosén, en Gosén, y que estuvieran en la mejor parte de la tierra de Egipto, en la mejor sección de tierra de cultivo. Pero ahí van a habitar por 460 años y van a reproducirse y a conformarse como una nación. Cuando Moisés va y saca a Israel de Egipto, eh, el censo, por lo menos de varones susceptibles de salir a la guerra, era de unos 600,000 varones. Y no estábamos, ahí no están considerados los menores de 20 años, no están contemplados los mayores de 50 años, no están contemplados las mujeres. Es decir, eran muchos, yo diría más de 1 millón de almas. Además, también la escritura registra en el libro de Éxodo que salieron junto con Israel otros pueblos, otras gentes, otras personas ajenas a Israel. En fin, la intención de que José pasara como malhechor era que pudiera darle preservación, pudiera darle vida, supervivencia a la familia de Jacob, a la familia de su padre. Y bueno, después hemos visto otros profetas, otros personajes, profetas como Miqueas. Miqueas da una palabra profética sensata, saludable, de sabiduría y de prudencia a Acab, y Acab menosprecia esa palabra de profecía que recibe de Miqueas. ¿Qué era la palabra profética? Que no subiese a Ramot de Galat, que no pelease esa guerra, que sería una guerra infructuosa. Perdón. Y a pesar de ello, Acab no escucha a Miqueas y lo manda a la cárcel, y sin embargo, la palabra profética vino a tener un cumplimiento.
Acab murió en la guerra. El pueblo de Israel, a saber todo lo que era Samaria, quedó como un pueblo, como un rebaño de ovejas sin pastor, así lo profetizó Miqueas. Hemos hablado de Hanani que le profetizó al rey Asa. Hanani vino a morir apedreado por causa de hablar una palabra de exhortación al rey Asa. Que Asa hizo pacto con Ben-Hadad, rey de Siria, y los sirios vinieron, o los siros vinieron a ser enemigos permanentes de Israel. Israel tuvo como enemigos permanentes a los palestinos, perdón, como a los filisteos, obviamente a los siros, a los asirios y eventualmente Egipto, pero Siria y Asiria, junto con Filistea, vinieron a ser enemigos continuos, sistemáticamente, históricamente, toda la historia de Israel en aquella época. Entonces, Asa hizo pacto con Ben-Hadad, lo cual no le permitió en el futuro poder hacer guerra con este rey Ciro o sirio, y por ello no pudo dominar a Siria. Y ese es el gran problema. A veces nosotros hacemos pacto con nuestros enemigos y esos pactos con nuestros enemigos nos atan de manos. Israel hizo pacto con Gabaón y quedó atado Israel a sus palabras. Entonces acá Hanani viene a ser muerto apedreado. Vimos el caso del profeta Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Ese sacerdote Joiada fue quien entronizó, quien puso en el trono al rey Joas. Y Zacarías exhortó a Joas, al rey Joás, lo exhortó porque se había apartado del camino del Señor. Mientras vivió Joiada, Joás, el rey Joás, caminó en temor de Dios, pero a la muerte de Joiada, Joás se apartó del camino del Señor. Por eso Zacarías le exhorta, y lo que hace el rey Joás es mandarle matar. Ese es un problema de entendimiento. Muchos reyes israelitas no fueron entendidos en la perfecta voluntad de Dios. Aquí estamos hablando en el caso de Joás y de Asa como reyes de Judá. El reino ya estaba dividido. Y luego vemos al profeta Jeremías. El profeta Jeremías dio palabras proféticas tremendas de lloro, de lamentación, de ahí que algunos predicadores y teólogos llamen a Jeremías como el profeta llorón, pero en realidad yo creo que Jeremías se deshacía en su corazón por ver toda la tragedia que venía sobre el pueblo de Judá primordialmente, porque él profetiza sobre la ciudad de Jerusalén y el rey Sedequías nunca escuchó, no quiso escuchar la voz de Dios que le era dada a través del profeta Jeremías. Hay una parte de la historia que se describe en el propio libro del profeta Jeremías, donde Jeremías, estando en la cárcel, noten, ya aquí está siendo tratado como malhechor, le dicta a Baruch, no es cierto, corrijo, Jeremías todavía no estaba en la cárcel, si mal no recuerdo, todavía no estaba en la cárcel, pero le dicta a Baruch toda una palabra profética donde dice que si los residentes de Jerusalén se entregan a Nabucodonosor, a sus huestes caldeas, cada judío que se entregue recibirá digamos, recompensa su vida. Es decir, a cambio de entregarse a la servidumbre de Babilonia, de Nabucodonosor, ellos vivirían. Sin embargo, no quisieron aceptar esta palabra profética. Sedequías no quiso entregarse ante el rey. Sedequías es un rey malo, un rey que se portó de manera cobarde, pusilánime,
un rey que le tenía miedo a los príncipes de Israel. En fin, el profeta Jeremías lo que hace es hablar precisamente esa palabra profética, dictársela a Baruch, Baruch la reescribe en un libro, y esta palabra es dada a los príncipes, y los príncipes la llevan al rey Sedequías, y el rey Sedequías la rasga con un cuchillo, rompe con un cuchillo aquella palabra profética, y luego pone en un brasero el pergamino, el escrito donde está la profecía, para que se queme. Dios va a decirle a Jeremías que vuelva a dictar la misma palabra profética y agrega otras más sentencias sobre el pueblo de Judea. En fin, Jeremías va a sufrir como malhechor estando en prisión a causa de decir palabras verdaderamente tristes sobre Judá, sobre Jerusalén. Y hemos hablado de Esteban. Esteban, por hablar la verdad, fue apedreado, fue tratado como un criminal. La, la muerte a pedradas estaba establecida en la ley como una sanción a quienes pecaban, contradiciendo precisamente lo que era la ley de Dios. Entonces, acá Esteban muere apedreado por causa de hablar la verdad, simplemente la verdad. Y vimos que el apóstol Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol Juan, estos dos hermanos fueron llamados por el Señor Jesús como Boanerges o hijos del trueno. Bueno, el apóstol Jacobo murió a manos de Herodes. Este es el tercer Herodes, si mal no recuerdo. En la línea de los Herodes hay un Herodes primero, conocido como Herodes el Grande, Herodes primero, Herodes el Grande. Herodes primero, Herodes el Grande es el que mandó matar a los niños menores de 2 años en la época del nacimiento del Señor Jesús, aunque ya el Señor Jesús tendría unos 2 años de edad aproximadamente, cuando se da aquel evento. Aquel es Herodes primero, Herodes el Grande. Después viene Arquelao. Herodes Arquelao es hijo de Herodes el Grande. Arquelao estaba reinando, había muerto Herodes el Grande, y Arquelao vino a reinar en lugar de Herodes el Grande. Entonces es un segundo Herodes. Y hay otros Herodes, incluso hay un Herodes Agripa que se menciona en el libro de los Hechos en época del apóstol Pablo. Y con ese sumarían realmente 4 Herodes. Hay un tercer Herodes que es el que hace esta acción de mandar matar a Jacobo, al apóstol Jacobo. Y lo manda a matar como si fuera un malhechor, y después mete a prisión a Pedro, al apóstol Pedro, y viendo que el vulgo, yo diría la gente sin Cristo, la gente sin temor de Dios, se alegraba con este tipo de acciones. Herodes quiso seguir ese tipo de obra sanguinaria. Ese Herodes que mandó matar a Jacobo, ese Herodes que mandó apresar a Pedro, es el tercer Herodes. Ese Herodes es el que murió agusanado. En la historia está registrada su muerte angustiosa, una muerte lastimera, la de este Herodes, el tercero. Y en realidad la Biblia dice que le fue muerto por gusanos. No sé si las lombrices empezaron a salírsele por la boca, la nariz, por las orejas, por todos lados. Él estaba muriendo intestinalmente hablando. Bueno, ese Herodes trató, insisto, a Jacobo como criminal, lo mandó matar a espada y mandó prisión a Pedro. Y hemos visto ese tipo de detalles, y queremos ver todavía algunos aspectos más. Hemos visto ya también cómo la iglesia empezó a sufrir como, como malhechores. Y hay un dato que no quiero pasar desapercibido. Hemos visto ya detalles en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, pero quiero que vean este evento que es interesante. Ahí en el
en el capítulo 9. Capítulo 9, vean un dato interesante. Dice, Saulo, capítulo 9, verso 1 en adelante. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta los trajese presos a Jerusalén. Noten, estos dos versículos son elocuentes. Pablo va a ser transformado, evidentemente, pero aquí Pablo estaba actuando como un agente, como un policía del Sanedrín, como un policía del Consejo de Sacerdotes de Jerusalén. Damasco estaba fuera de la jurisdicción de Jerusalén, y sin embargo, eh, Pablo va a tomar documentos que le acrediten con cierta autoridad delegada para ir a Damasco a apresar cristianos, tratarles como criminales, tratarles como delincuentes. Esto es interesante, esto no lo habíamos mencionado la semana pasada, tomando sus registros. Y consideren pues entonces ya los Hechos de los Apóstoles en los capítulos 4 y 5, donde se nos menciona como la iglesia, primordialmente los líderes de la iglesia. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia en Jerusalén en aquella época? Los apóstoles. Los apóstoles eran desde Pedro hasta Matías. Matías es el sustituto de Judas Iscariote. Los 12 apóstoles eran perseguidos, eran golpeados, eran azotados. Ahora, les tengo una buena noticia. ¿Quiénes se quedaron en Jerusalén cuando se da aquella primera diáspora o dispersión, en la que muchos cristianos salen de Jerusalén? Bueno, lo que sucede es que ellos estaban muy, muy contentos apacentándose en Jerusalén, pero el Señor les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, por lo menos las 4 diferentes fronteras ensanchando. Y lo que sucede es que yo estaba muy a gusto en Jerusalén, pero les faltaba todo Judea. Y cuando viene esa primera diáspora, esa primera dispersión, empiezan a predicar. Al salir de Jerusalén van predicando por todo Judea. Y después se extienden a Samaria, siguen extendiéndose hacia Samaria y así por todas las ciudades donde van los santos que van siendo perseguidos. Pablo es uno de ellos. Al ir siendo perseguidos van huyendo, van hacia otras ciudades. En realidad esta dispersión estaba siendo provocada por Dios, porque ellos estaban apacentándose en Jerusalén, pero había necesidad de expandir el evangelio, de predicar más allá. Entonces les decía la paradoja o la buena noticia: ¿quiénes se quedan en Jerusalén? Los 12 apóstoles. Bueno, más adelante se quedan los 12 apóstoles y después en Hechos 12 vemos la muerte del primer apóstol mártir, Jacobo. Pedro va a salir de Jerusalén también después, pero en una primera instancia, a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser intolerados, los apóstoles se quedan, porque la Escritura dice, y esto es interesante, la Escritura dice en Efesios, siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que los apóstoles se quedaron apuntalando la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia multitudinaria. Yo puedo pensar que eran más de 25,000 miembros a 2 predicaciones básicas, la de Pentecostés y la que sucede después de el inválido, el cojo que estaba a la puerta, la hermosa, en el templo mendigando. Después de esa segunda predicación, yo creo que había unos más de 20,000 miembros, y lo creo porque en la contabilidad solamente se contabilizan 8,000 varones, no se contabilizan mujeres y niños, y vaya que en muchas iglesias las mujeres llegan a ser más que los varones. Hay iglesias donde se duplica el número de mujeres comparado con el número de varones. Puedo pensar que si fuesen 8,000 varones y todos fuesen casados, serían
la esposa, otras 8,000, serían 16,000 miembros. Y si algunas de esas familias tuviesen 1, 2, 3, 4 hijos, consideren entonces que sí habría más de 20,000 miembros. Entonces ellos se quedaron, pero parte de esa iglesia empieza a extenderse, empieza a salir de Jerusalén, parte de esa iglesia va hacia Judea, predica el Evangelio, va hacia Samaria, predica el Evangelio, llegan a Antioquía, llegan a muchos lugares y donde quiera que van llegando van predicando el Evangelio de Cristo. Notemos aquí el propósito específico de la persecución, la diáspora que se da, esa primera dispersión. Se da de iglesia, hablo de los miembros de la iglesia, se da en función de un propósito divino. No hablo de la diáspora judía, sino de la diáspora cristiana o de la dispersión de miembros cristianos, de creyentes en Cristo Jesús como Salvador personal. Era para evangelizar. Y entonces el trato como malhechores cumplió un propósito específico. Notemos que la voluntad de Dios va a manifestarse en diferentes maneras y la voluntad de Dios va a veces a tratarnos como malhechores para que nosotros eh, cumplamos propósitos específicos de la voluntad de Dios. Puedo recordar ahorita un testimonio, puedo decir que son dos, pero voy a hacer solo uno. Eh, eh, Voy a mencionar dos, tres mejor. Uno de ellos es, Dios le dijo a un hombre, ve a tal cárcel, vamos a ser más reciente. Dios le dijo a un cristiano, dijo, ve a Culiacán, a tal cárcel, y él no quiso ir, entonces en su caminar sufre un accidente y por causa de ese accidente la autoridad lo prende como un presunto responsable del accidente y lo manda a la prisión donde Dios le había enviado. Entonces, estando en la prisión, él evangeliza, él cumple los propósitos divinos y él entiende que para eso Dios lo estaba llamando a ir a la cárcel. No quiso ir por su propia voluntad, tuvo que ir por causa de un accidente. Finalmente se clarifica todo, él queda libre, se ha cumplido el propósito de Dios, él queda libre, fue tratado como malhechor, no siendo malhechor. Ese es uno de los casos. Sé de otro varón, un varón que en un momento dado, él... él había sido un delincuente, pero él se convirtió a Cristo y convertido a Cristo volvió a caer en prisión, pero no por causa de cometer un delito, sino porque él tenía que predicar el Evangelio en la prisión. Y a pesar de que él no cometió ese delito, fue juzgado y fue sentenciado a pena de prisión y todo este tiempo ha estado predicando en la prisión. No le conozco personalmente, nos hemos cruzado en la prisión de manera circunstancial. Yo he entrado pocas veces a la prisión a compartir la palabra y nos hemos cruzado, pero no nos hemos identificado uno con el otro. Una ocasión en que me tocó entrar a las celdas donde él estaba recluido, él estaba en el campo, en su tiempo de sol que le dan, y entonces tampoco lo pude saludar ahí. Nos hemos identificado a través de correo, él me ha escrito, yo le he escrito. En fin, ese hombre, ese varón de Dios, está en prisión porque debe cumplir el propósito de Dios ahí en la prisión. Y veamos pues otro caso práctico y en todo analicemos, más que analizar, en todo busquemos cuál es la voluntad de Dios. Y veamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice Apocalipsis 1, 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llamaba Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Establezcamos primero, se dice en una tradición oral, pero escrita en diferentes documentos, se dice que Juan, el apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis, él es el autor, el apóstol Juan es el autor del Evangelio de Juan, de las 3 epístolas de Juan y del libro de Apocalipsis, 5 libros atribuidos en su autoría a él. Bien, el apóstol Juan se dice en la tradición que, en forma tradicional oral, aunque está en documentos, que él fue sometido
a un suplicio, lo metieron en un perol de aceite hirviendo, y él no sufrió una sola llaga, una pequeña llaga, no la sufrió, no la padeció. Entonces el gobernador que lo quería matar de esa manera, lastimera, de esa manera tan terrible, al ver que no moría, simplemente decepcionado, ese gobernador lo mandó a la isla de Patmos. Pero, ¿cuál era el propósito? Está en la isla de Patmos. Existe, esta isla eh, tiene población, hay gente viviendo en esa isla, pero en la época en que el apóstol Juan es enviado a esta isla era una isla rocosa, una isla agreste, una isla que servía de prisión, sirvió de prisión para el apóstol Juan. Ahí está tratado como un malhechor el apóstol Juan. ¿Y por qué no murió? ¿Por qué no murió cocinándose en el aceite? ¿Por qué no murió? Y la verdad que no me gusta esa expresión de cocinándose en el aceite. Yo realmente lo digo no con un afán de hacer reír a la gente, sino ¿por qué no murió ahí? Porque el propósito de Dios era que toda la revelación del Señor Jesucristo dada en este libro, el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y de hecho, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y lo declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Esta era la razón. Él no debía morir. Juan, el apóstol Juan, no debía morir hasta que recibiese la revelación de todo lo que es el libro de Apocalipsis, un libro que contiene una cauda de eventos que van a suceder, un libro que contiene eventos que contemplan desde desde el mensaje a las 7 iglesias de Asia como un mensaje histórico a la Iglesia Universal de Jesucristo. Este libro que contiene un conjunto de eventos que van a suceder, un documento que contiene 7 sellos y cada sello contiene un evento específico, describiendo un evento específico, y después de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, en fin, un conjunto de eventos que van a suceder en época de tribulación y grande tribulación sobre esta tierra, y sucederá hacia la bestia, hacia los seguidores de la bestia, hacia todos los que rechazaron a Cristo. Evidentemente también se habla de eventos que van a suceder a creyentes que no guardaron su dignidad para ir en el arrebatamiento de la iglesia gloriosa, y que van a ser decapitados por la fe en Cristo. Por causa de la fe en Cristo van a sufrir la decapitación, ser cortada la cabeza de ellos. Bueno, este tipo de eventos y cosas más, se habla incluso de los cielos nuevos, de la tierra nueva, se habla de la esposa del Cordero, que es la nueva Jerusalén, se habla de aquel sitio en el que estaremos disfrutando de la gloria del Señor. Se habla del juicio, el juicio final después del milenio, en fin, todo eso, todo eso tenía que ser revelado. Y Dios había elegido a Juan, al apóstol Juan, para recibir esta revelación. Por tanto, no podía morir. Era imposible que muriese. Hace años alguien dijo este cliché: cuando tú estás caminando dentro de la senda del Señor, cuando tú estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, eres invencible, eres inmortal. No vas a morir a menos que Dios sea el que te quite el espíritu para que vayas a la presencia divina. Pero hay quienes mueren prematuramente, hay quienes mueren por desobedientes, por rebeldes, hay quienes mueren por otras causas. Entonces, pero si tú estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, entonces vas a ser inmortal, vas a ser invencible hasta que se cumplan todos los propósitos que Dios tiene para ti en tu vida. Y bien, vemos aquí al apóstol Juan entonces siendo tratado como un malhechor. Ahora veamos algunos apuntes específicos que nos da el apóstol Pablo en cuanto a
padecer como malhechores. En Colosenses 4:3 leemos, vamos a ir viendo que nos cuenta el apóstol Pablo y si nos alcanza el tiempo también el apóstol Pedro. En Colosenses 4:3 leemos, orando también conjuntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo por el cual aún estoy preso. El apóstol Pablo estaba preso por causa de Cristo, estaba preso por el ministerio de Cristo, verso 10, ahí mismo, Colosenses 4, verso 10. Aristarco, mi compañero en la prisión. Pablo y Aristarco estaban en la prisión, el cual es de vosotros, perdón. Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibir. Pero vean, Aristarco y Pablo eran compañeros de prisión. Verso 18, Colosenses 4:18. La salutación de mi mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Estoy tratando de recordar un texto de Romanos 16. Voy a confirmar y a corroborar si es así. Tengo otros textos en la punta, ahorita los vamos a ver. Pero ahí eh, en Romanos capítulo 16 dice el verso 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los cuales son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Esa palabra cautividad tiene que ver con, en cierto sentido, con la prisión. Vamos a Filipenses capítulo 1:7, capítulo 1, verso 7, Filipenses 1:7, y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo ahí. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Notemos algo. Hace rato yo leía en Hechos capítulo 9, versos 1 y 2, cómo Pablo toma letras de autorización para ir y prender a los cristianos y meterlos a prisión, golpearlos, etcétera. Él va a decirlo más en alguna de sus epístolas que golpeaba, o en el libro de los Hechos no recuerdo bien, que golpeaba a los creyentes y los obligaba a blasfemar. Eso hacía cuando Pablo era un legalista, era un fariseo, cuando no había recibido a Cristo como Salvador personal, pero ahora él empieza a hablar de sus prisiones ya como un hombre cristiano, por hablar la verdad. Por causa del ministerio, lo leíamos en Colosenses. Veamos qué dice Hechos 16:23. Ahí en Hechos 16:23 vamos a ver que Pablo es llevado a prisión por haber reprendido a un espíritu inmundo. Primero quiero decirles el verso 16, Hechos 16, verso 16, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. En el verso 18, esto hacía por muchos días, mas desagrando a Pablo se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. El espíritu inmundo salió de ella en esa misma hora. ¿Qué pasa? Esta joven era una esclava, y los dueños de esta joven esclava recibían ganancia por la adivinación que hacía. Vieron perdida su ganancia y denunciaron, aunque esto era una denuncia de corte civil, denunciaron para que penalmente fueran tratados Pablo y Silas. Fueron puestos en la prisión de más adentro, en el verso 23. Después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. Y aquí quiero detenerme para que vean el propósito del Señor. Pablo y Silas son tratados como malhechores, pero ¿cuál era el propósito específico de Dios? En Hechos 16, en los primeros versos, específicamente en el verso 9, fue mostrada una visión a Pablo, un varón macedonio que le decía, pasa acá y ayúdanos. Y pareciera ser que aquella visión de varón macedonio era muy
idéntica, esa visión muy idéntica al carcelero de Filipos, cuando Pablo va entrando después de que lo han azotado, va entrando y ve el rostro del carcelero de Filipos, entiende el propósito de Dios. Recuerdan, hace rato les dije, dos varones que fueron enviados a prisión para predicar el Evangelio de Cristo. Pablo fue enviado a prisión, en este caso específico con Silas, para predicar el Evangelio no solo al carcelero de Filipos, sino a todos los presos que estaban dentro de esa cárcel. Y muy enfáticamente, cuando ellos están cantando salmos a Dios, están orando y cantando salmos a Dios, tiembla la tierra, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Entonces tembló la tierra porque donde estaban ellos, que era la cárcel de más adentro, donde estaban ellos atados al cepo del piso, estaban, bueno, no sé cómo estaban atados, pero estaban encadenados al cepo, pero era la cárcel de más adentro. Ahí estaba Dios, ahí estaba el Señor gozándose con sus santos que glorificaban a Dios. Pablo y Silas glorificando a Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tembló la tierra, las celdas se abrieron, todas las puertas de las celdas se abrieron, sin embargo, ni un solo reo escapó. Veamos lo que sucede ahí en Hechos 16, en el verso 28. Pablo clamó a gran voz porque el carcelero se iba a matar. Pablo recibe una palabra de ciencia. Pablo no estaba viendo al carcelero directamente, sino Pablo recibe una palabra de ciencia y dice, háblale al carcelero de Filipos para que no se mate, diles que todos están aquí. Aquí está el chanclotas, aquí está el manotas, aquí está el ratón veloz, aquí están, todos los reos están aquí. Y dice, no te hagas ningún mal, pero gritando. Todos estamos aquí. ¿Y por qué todos estaban ahí? ¿Por qué los ladrones, los homicidas? ¿Por qué los criminales de esa cárcel estaban ahí? Los defraudadores, los ladrones. ¿Por qué estaban ahí junto a Pablo y a Silas? Porque percibieron la gloria de Dios. La gloria de Dios se estaba manifestando a través de aquel terremoto y ellos dijeron, el Dios de estos es Dios, porque si ellos le alaban y le glorifican y, ante la alabanza y la glorificación que le hacen, el Dios se manifiesta con ellos, vámonos para allá. Ahí estaba la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y entonces, además de evangelizar a los reos que estaban en esa cárcel, también evangelizaron al carcelero de Filipos. Él va a decir ahí en el verso, estoy en Hechos 16, en el verso 30, sacándolos fuera, les dice, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? La respuesta es, no solo tú. Le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Gloria al Señor, la salvación llegó a este carcelero y a toda su familia. Bendito sea Cristo. Hay un caso, varón, me excuso de decir el nombre, podría yo hacerlo, pero no tengo autorización de él. Pero es un varón, es un evangelista él. Este evangelista era un ingeniero civil, es un ingeniero civil. Como ingeniero civil trabajaba en el gobierno del Estado de México hace ya muchos años. Estoy hablando desde hace tal vez unos 30 años, 35 años, no sé. Tal vez menos, tal vez más. Pero vamos a dejarlo en 30 años. Y él ya era ingeniero civil, trabajaba para el gobierno del Estado de México, pero él, a pesar de que no tenía a Cristo en su noticia, su mamá sí. Él fue evangelizado, entregó su vida a Cristo, pero él tenía una forma sancochada de vida. Es decir, él no caminaba íntegramente ante el Señor. Así que voy a hacerlo todo una glosa rápida. Así que le pusieron una trampa y por causa de esa trampa lo metieron a prisión y estuvo en Almoloya. Quiero entender que era la cárcel estatal, no la federal. No estoy hablando del Ceferezo, ¿no? Sino estoy hablando de la cárcel estatal, que se conoce como La Palma, me parece, que era conocido también como Almoloyita. Bien, ese hermano en Cristo, ingeniero civil, llegó a Almoloyita y ahí empezó a predicar el Evangelio de Cristo y lo que sabía y lo que había aprendido lo estaba predicando a la gente. Y ahí él conoció al ratón veloz. Sí existía un delincuente que le decían el ratón veloz. Y había otros más.
había uno que le decían el Luchas, porque era un luchador. En fin, ahí conoció mucha gente a la que él evangelizaba, pero no solo el propósito de Dios era que él estuviera ahí en Almoloyita predicando el evangelio, sino que él fuese un contacto al director del penal en aquella época. Esto hablándoles hace, sí, unos 30 años, yo creo, más, tal vez poco más. ¿Qué es lo que pasa? Que en los, eh, lograron entrar, toda una iglesia logró entrar a evangelizar. Y no solo entró una iglesia, entraron varios ministros, entraron apóstoles, entraron evangelistas de los que yo tengo noticia. El pastor que yo tuve en México, me parece que también entró, en fin, varios ministros entraron a ese lugar a evangelizar. Y entonces fue una gran revolución. No solo se evangelizó gente que eran criminales, sino se evangelizó policías que eran criminales, policías que los habían arrestado por estar cometiendo hechos ilícitos. eh, pero no solo eso, el propio director del penal de aquella época entregó su vida a Cristo. Después fue sometido a juicio, fue puesto en prisión también, pero no porque él hubiese cometido un hecho ilícito, sino por causa del Evangelio. Pero vean la cadena. Un varón, un cristiano que no estaba caminando rectamente, es llevado a prisión. Pareciera ser una disciplina para él, pero empieza a predicar a Cristo. La gente empieza a convertirse a Cristo. Se levanta una iglesia dentro de, de ese penal, de gente que era delincuente. Es lo que sucedió en Filipos, sucedió en Almoloyita, sucede en el complejo penitenciario del Hongo, sucede en la cárcel de Ensenada, sucede en la penitenciaria de Tijuana. Yo diría que esto sucede en todas las iglesias del mundo cuando hay un ministerio evangelístico que llega hasta allá y les comparte la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver en 2 Corintios 6:5, siguiendo todavía el apóstol Pablo, nos falta todavía el apóstol Pedro, pero en 2 Corintios capítulo 6, verso 5, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo. No estoy leyendo el verso 6. Verso 5, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Dice el verso 4, antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, verso 5, en azotes, en cárceles. El ministerio apostólico de Pablo pasó por muchas prisiones, no una, varias prisiones en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. La prisión más elocuente que se describe el libro de los Hechos es cuando es apresado en Jerusalén, de Jerusalén es llevado a Cesarea. En Cesarea él apela ante el tribunal de César porque lo quieren regresar a Jerusalén y él sabe que hay un intento de atentado en contra de su vida y él no quiere sufrir de esa manera si no es la voluntad de Dios. Dios le había dicho que tenía que testificarle a César, así que Pablo le testificó, si mal no recuerdo, a Nerón. Esto lo tengo que confirmar, pero creo que sí fue Nerón a quien le testificó. Vamos a hacer una pequeña semblanza rápida. Tiberio César era emperador y a la muerte de Tiberio César, Calígula toma el mando como emperador de Roma. Calígula duró poco tiempo, muy poco tiempo, hay un atentado en contra de él y la guardia pretoriana toma a Claudio Drusus Tiberio Neogermánico, Claudio, y lo establece como emperador en lugar de Calígula. Y Claudio es mencionado en el libro de los Hechos cuando dice que expulsó a los judíos de Roma. Entre esos judíos eran Priscila y Aquila. Y después de Claudio viene Nerón. Hay un dato romántico que describe Robert Graves en su novela Yo Claudio, perdón que toque el tema de la novela, pero según Robert Graves, Claudio provocó que Nerón fuese el emperador de Roma porque Claudio era un romántico de la República y Claudio quería regresar a la época de la República en Roma.
cosa que nunca volvió a suceder, nunca. Pero entonces, después de Claudio, a la muerte de Claudio, en lugar de su hijo Germánico, asume el trono el hijastro. Nerón no era hijo de Claudio, era hijo de la mujer con quien casó Claudio y era su hijastro. Bueno, Nerón hizo estragos en Roma y es a Nerón a quien Pablo le va a testificar el Evangelio. Esa es la línea que yo encuentro, la línea histórica entre la historia de Roma y los hechos de la Escritura registrados en la Biblia. Bueno, en 2 Corintios 11, 23 y 24 dice, son ministros de Cristo, como poco sabio hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar. Vean, aquí habla de azotes y de cárceles, entre otras de las anécdotas de su propia vida. El apóstol Pablo en Efesios 6:20 dice, el apóstol va a padecer también, dice Efesios 6:20, por lo cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar, de Cristo. Que hable de Cristo como debo hablar de Cristo. Regresemos a 2 Corintios capítulo 4 y veamos ahí en 2 Corintios capítulo 4, versos 8 al 10. Dice, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Dice, voy a regresar. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos mortales. Verso 12. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. El verso 14 y 15. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el nacimiento de gracias, sobreabunde a gloria de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces el apóstol Pablo nos da sus experiencias. Están descritas las experiencias de este varón, de este siervo de Dios. Ahora veamos qué es lo que nos dice el apóstol Pedro. También el apóstol Pedro no va a hablar de experiencias propias, pero sí de las experiencias que nosotros podemos llegar a padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 2, verso 12, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Es decir, que haciendo buenas obras la gente nos estime como malhechores. Tremendo. Eso es tremendo. Hay quien dice, no, ¿cómo voy a venir a Cristo de esa manera? Bueno, pues, es parte de la vida cristiana. La vida cristiana no es miel sobre hojuelas. Versos 15 y 16, 1 Pedro 2, 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Versos 19 al 22. Porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando nosotros sois abofeteados y lo sufrís. Claro, si pecamos somos abofeteados, pues ¿qué? No hay nada. Pero dice, pero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís,
Esto ciertamente es agradable delante de Dios. Fíjense bien, haciendo bien y sufriendo por el nombre del Señor, le agrada esto a Dios. Qué tremendo. ¿Eh? Verso 21, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Noten el modelo de Cristo, que es el modelo por excelencia, dado a nosotros, para que sigamos su ejemplo. En el capítulo 3, versos 14 al 18, primera de Pedro 3, 14 al 18. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ellos murmuran de nosotros como malhechores, pero no es que seamos malhechores, dice, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Esa palabra conversación también la puedes leer como conducta. Vuestra buena conducta en Cristo, vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. No padezcamos por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. Verso 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahora veamos el capítulo 4, versos 12 al 16. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese, ser probados por fuego. Verso 13. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos eres blasfemado, pero según vosotros es glorificado. Dios es glorificado, Cristo es glorificado si nosotros padecemos por su nombre. Qué tremendo. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos, como criminales, no. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en esta parte. Verso 19. Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Como pueden ustedes darse cuenta, la razón de padecer como malhechores se da en función de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que permea desde los modelos que hemos visto, José hasta Esteban, José el soñador hasta Esteban, el mártir, todos han padecido como malhechores por causa de la voluntad de Dios. Y Pablo padece como malhechor por causa de la voluntad de Dios. Y nosotros, si hemos de padecer como malhechores, será porque el propósito de Dios tiene algo que hacer en nuestras vidas. Porque Dios quiere que su perfecta voluntad se cumpla en nosotros en una manera específica, como aquellos que fueron a la prisión a testificar de Cristo. Así, Dios quiere que nosotros padezcamos por su nombre cuando se den esas condiciones. Bueno, en ese momento nosotros debemos entender que con nuestra aflicción estamos glorificando a Dios. Hubo quienes murieron como mártires por el nombre de Jesucristo y ello fue en la perfecta voluntad de Dios. Hubo quienes no padecieron en absoluto un solo rasguño. Los tres jóvenes hebreos, Ananías, Azarías y Misael,
los cuales yo no nombro sus nombres babilónicos porque le dan gloria a dioses babilónicos. Pero Ananías, Azarías y Misael fueron echados en un horno de fuego por el testimonio que estaban guardando de no inclinarse a un ídolo, sino de temer a Dios. Daniel el profeta fue echado en un foso de leones por ser temeroso de Dios. Estos cuatro israelitas, Ananías, Azarías, Misael y Daniel, fueron tratados como criminales, como malhechores, por guardar la fe en su Dios. Gloria al Señor. Entonces, con esto agotamos este tema. La próxima semana esperemos ver el tema de como un obrero. Dios les bendiga abundantemente.